Top 10 playas más bonitas en México para visitar. ¿Sabías que en México existe una playa rosa, una playa secreta dentro de una cueva y una donde nacen tortugas bajo la luna? Hoy te llevo a conocer 10 playas de otro nivel que necesitas visitar al menos una vez en la vida. 10 playas que parecen sacadas de un sueño, desde arenas blancas y aguas turquesa en el Caribe hasta costas vírgenes escondidas entre la selva y el desierto. Algunas son famosas, otras totalmente desconocidas, pero todas tienen algo en común, son verdaderos paraísos naturales que te dejarán sin aliento. Prepárate para conocer rincones mágicos, datos curiosos y paisajes que no creerás que están en México. ¿Crees que ya conoces las mejores playas de México? Piénsalo de nuevo. Esto no es solo una lista, es una invitación a soñar, a explorar y a redescubrir el paraíso que tenemos en casa. Comenzamos. Playa Balandra, Baja California Sur. Existe una playa impresionante en México con aguas cristalinas y tan turquesas como el Caribe. Así es Playa Balandra, un rincón donde el desierto, el mar y las montañas se abrazan para crear uno de los paisajes más surrealistas del país. Playa Balandra se ubica a tan solo 25 kilómetros al norte de La Paz, en Baja California Sur, dentro del Mar de Cortés, una zona considerada por Jacques Cousteau como el acuario del mundo por su increíble biodiversidad. Playa Balandra se caracteriza por su agua cristalina de color turquesa, cálida y poco profunda, ideal para nadar con total seguridad. Tiene un paisaje desértico marino único en México con cactus, dunas, formaciones rocosas rojizas y manglares. El hongo de Balandra es una formación rocosa en forma de hongo, símbolo de la región. En los alrededores de Playa Balandra hay caminos de arena que conectan pequeñas caletas y bahías tranquilas, perfectas para explorar a pie, en kayak o paddleboard. Desde 2012, Playa Balandra fue declarada área de protección de flora y fauna, lo que significa que no hay grandes desarrollos turísticos. Esto garantiza una experiencia natural y sin contaminación visual ni acústica. Playa Balandra se conserva gracias a un número limitado de visitantes por día, lo que hace que sea aún más exclusiva. No hay olas ni corrientes fuertes, la marea es tan baja que puedes caminar decenas de metros dentro del mar sin que el agua te llegue a la cintura. Playa Balandra fue nombrada la playa más bonita de México en múltiples rankings turísticos internacionales. En algunas temporadas puedes ver mantas, peces globo o incluso delfines en mar abierto muy cerca. Playa Balandra no es solo una playa, es un susurro del mar que te recuerda lo grandioso que puede ser México cuando se conecta con la naturaleza. En un mundo lleno de destinos artificiales, Balandra te devuelve a lo esencial, el silencio, el mar y la belleza real. Así que si alguna vez soñaste con caminar sobre agua cristalina mientras las montañas te abrazan, Balandra te está esperando. Tulum, Quintana Roo. Imagínate nadar en aguas turquesas mientras contemplas una antigua ciudad maya frente al mar. En ningún otro lugar del mundo puedes hacerlo, solo en Playa Tulum, un paraíso que fusiona arqueología, selva y el Caribe en un mismo destino. Ubicada en la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo, la Playa Tulum está justo frente a la famosa zona arqueológica de Tulum, a unos 130 kilómetros al sur de Cancún. Es una de las playas más fotografiadas de México por su paisaje paradisiaco. Playa Tulum se caracteriza por su arena blanca y fina, suave como harina, con aguas turquesa intensas, poco profundas y cálidas. Tulum está rodeado de palmeras, vegetación selvática y acantilados con ruinas que miran al mar. Este paisaje único lo convierte en uno de los sitios más icónicos del Caribe mexicano y en uno de los más fotografiados del país. La antigua ciudad maya de Tulum fue un puerto comercial amurallado, con una ubicación estratégica sobre un acantilado. Desde sus estructuras como el castillo o el templo del dios descendente, se obtienen vistas espectaculares del mar. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes nadar en el Caribe bajo la sombra de una civilización ancestral. La playa es perfecta para nadar y relajarte en la playa frente a las ruinas. Tulum significa muralla en maya, pero su nombre original era Samá, que quiere decir amanecer. Fue uno de los últimos grandes asentamientos mayas en ser abandonado. Es el único sitio arqueológico en México que se encuentra literalmente a unos pasos del mar.
En Playa Tulum puedes encontrar nidos de tortugas marinas si la visitas en temporada, mayo a octubre. Se ha convertido en un destino de lujo sostenible, con hoteles eco-friendly, spas holísticos y restaurantes gourmet en la selva. Tulum no es solo una playa, es una experiencia espiritual, un viaje en el tiempo y un paraíso que conecta los sentidos. Aquí, el rugido del mar Caribe se mezcla con el susurro de los templos mayas, recordándonos que México no solo es bello, es mágico, profundo y eterno. Si buscas un lugar que te inspire, te relaje y te conecte con la historia y la naturaleza, Playa Tulum es ese destino inolvidable que te marcará para siempre. Playa Maruata, Michoacán. ¿Te imaginas una playa virgen, con formaciones rocosas que parecen esculpidas por dioses, cuevas marinas secretas y atardeceres dorados sin hoteles ni multitudes? Esa playa existe, y no está en una isla remota, está en Michoacán. Se llama Maruata, y es uno de los secretos mejor guardados del Pacífico mexicano. Se encuentra en la costa del estado de Michoacán, en el municipio de Aquila. Es parte de la llamada Costa Michoacana, un tramo espectacular del litoral mexicano poco explorado, pero de una belleza salvaje y única. Playa Maruata tiene arena dorada y oleaje fuerte, donde se puede sentir el poder del Pacífico. La playa está rodeada de formaciones rocosas monumentales, islotes, grutas marinas que crean piscinas naturales y cuevas escondidas. Existen 3 bahías contiguas que forman un conjunto natural impresionante. Playa Maruata está compuesta de vegetación selvática, acantilados y 0 desarrollos masivos en un entorno puro. Desde el mirador de Maruata se revela un paisaje impresionante con rocas gigantes dividiendo el mar en canales y caletas secretas, con olas estrellándose entre ellas. Maruata es mundialmente conocida por ser uno de los principales puntos de anidación de tortugas en México, especialmente la tortuga negra del Pacífico. Entre agosto y marzo, es posible ver cómo llegan, desovan y, meses después, cómo nacen las crías que corren hacia el mar. Aquí las comunidades indígenas y locales protegen los nidos de forma voluntaria, sin grandes organizaciones detrás. Es ecoturismo real, gestionado por la propia comunidad purépecha. Pueden observar el desove y liberación de tortugas. En Playa Maruata disfrutar de un ambiente desconectado del turismo masivo, con pocos visitantes y contacto genuino con la comunidad. Maruata significa lugar donde hay muchos guayabos en lengua purépecha. No hay hoteles de lujo, la mayoría son cabañas rústicas o zonas para acampar gestionadas por los locales. Algunos llaman a Maruata el secreto del Pacífico mexicano por su aislamiento y belleza inalterada. Maruata no es solo una playa, es un refugio de la naturaleza, un santuario de vida, un rincón donde la tierra aún respira libre. Aquí no hay lujos materiales, pero hay algo que escasea en el mundo moderno: autenticidad. Si estás buscando un lugar que te recuerde lo que realmente importa, el mar, el cielo, la vida simple, entonces Maruata te está esperando con los brazos del Pacífico bien abiertos. Playa Isla Blanca. A solo minutos de Cancún existe un lugar tan increíble que parece sacado de un sueño: dunas de arena blanca que dividen el mar Caribe de una laguna cristalina, con kilómetros de naturaleza virgen y sin multitudes. Bienvenido a Isla Blanca, el último paraíso secreto de la Riviera Maya. Isla Blanca se encuentra al norte de Cancún, en la punta de la península continental de Isla Mujeres. Aunque técnicamente no es una isla, se trata de una lengua de tierra rodeada por el mar Caribe por un lado y la laguna Chacmuchuch por el otro, creando un entorno natural absolutamente único. Sus playas vírgenes son de arena blanca, suave y brillante como talco. Isla Blanca tiene aguas poco profundas y cristalinas, ideales para nadar o relajarse. La laguna y el mar se encuentran en algunos puntos, creando canales naturales y piscinas. Isla Blanca tiene paisajes abiertos, casi sin infraestructura turística, lo que lo convierte en un verdadero escape sin hoteles, sin ruido, sin aglomeraciones. Isla Blanca es uno de los lugares más populares del mundo para practicar kitesurfing, gracias a sus vientos constantes y poca profundidad. A pesar de estar tan cerca de Cancún, muy pocos turistas la conocen. Su nombre Isla Blanca proviene de la arena blanquísima que la cubre, visible incluso desde el aire.
Es uno de los pocos lugares del Caribe donde puedes ver el amanecer sobre el mar y el atardecer sobre la laguna, el mismo día. Aquí aún se puede ver el cielo lleno de estrellas, algo casi imposible en zonas urbanizadas como Cancún o Playa del Carmen. Su laguna conecta con ecosistemas de manglar protegidos, hogar de aves, peces, cangrejos y hasta cocodrilos. Lejanos de las áreas turísticas, pero esenciales para el equilibrio ecológico. Isla Blanca no es una playa cualquiera, es un refugio donde el mar, la laguna, el cielo y la arena se funden en armonía perfecta. Es un lugar donde el tiempo se detiene y la naturaleza te abraza en silencio. En un mundo cada vez más lleno de ruido y prisas, Isla Blanca nos recuerda que aún existen paraísos donde lo único urgente es respirar profundo, mirar el horizonte y simplemente ser feliz. Playa Maito, Jalisco. Imagina caminar por una playa infinita sin ver un solo hotel, ni vendedores, ni turistas. Existe un lugar así en la costa de Jalisco. Se llama Playa Maito, con más de 10 kilómetros de playa virgen de arena suave dorada, mar abierto, cielos despejados y una tranquilidad que no cabe en una fotografía. Playa Maito está ubicada en el municipio de Cabo Corrientes, al sur de Puerto Vallarta, Jalisco. Para llegar, se viaja alrededor de 2 a 3 horas en auto desde Vallarta, lo cual ha permitido que se mantenga poco desarrollada y fuera del radar del turismo masivo. Al atardecer, el cielo se tiñe de colores naranjas, rosas y morados, creando un espectáculo natural inolvidable. Playa Maito está rodeada de montañas verdes, manglares, esteros y zonas semiáridas que crean un contraste visual espectacular. Maito alberga uno de los centros de conservación de tortugas marinas más importantes del Pacífico mexicano. Aquí llegan a desovar especies como la tortuga golfina, especialmente entre julio y diciembre. El campamento tortuguero de Maito es operado por biólogos y voluntarios, quienes permiten al visitante participar en la liberación de crías hacia el océano. El nombre Maito proviene del náhuatl y significa lugar de cangrejos. Es una de las playas vírgenes más largas de México, con más de 10 kilómetros continuos sin desarrollos turísticos invasivos. Solo hay un par de eco-hoteles y palapas familiares, por lo que la experiencia es verdaderamente auténtica. El campamento tortuguero ha liberado más de 2 millones de crías desde su fundación. El acceso es por caminos rurales, lo que ha protegido el lugar del turismo masivo. Maito no es una playa para selfies, es una playa para el alma. Es ese tipo de lugar que no necesita filtros ni música de fondo, porque el sonido del mar y el viento entre las palmas lo dicen todo. Es un recordatorio de que aún existen rincones donde la naturaleza manda y la vida se vuelve sencilla. Si buscas desconectarte para volver a conectarte contigo mismo, Playa Maito te está esperando. Playa El Cielo, Cozumel, Quintana Roo. Existe una playa en México donde puedes nadar entre miles de estrellas, pero no en el cielo, sino en el fondo del mar. Así es el cielo, en Cozumel. Un santuario de aguas cristalinas, arena blanca y estrellas de mar que parecen flotar como joyas submarinas. El cielo se encuentra al suroeste de la isla de Cozumel, en el estado de Quintana Roo, dentro del Caribe mexicano. Solo se puede acceder por lancha o tour en barco, saliendo del muelle de Playa Palancar o el puerto principal de Cozumel. Es precisamente su aislamiento lo que ha mantenido este lugar intacto, cristalino y mágico. Playa El Cielo tiene aguas turquesas ultracristalinas, con una visibilidad de más de 20 metros. Su fondo marino es poco profundo, ideal para snorkel. Playa El Cielo tiene miles de estrellas de mar, reposando sobre una arena blanca y suave como el talco. El color del mar varía entre tonos esmeralda, celeste y azul profundo, creando un paisaje irreal que parece sacado de una película. Playa El Cielo está rodeado por bancos de peces tropicales, corales y rayas, en un ambiente tranquilo y sereno. Playa El Cielo forma parte del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, una zona protegida famosa a nivel mundial por su biodiversidad. Aquí, el snorkel es obligatorio, porque se pueden ver estrellas de mar gigantes, algunas del tamaño de una mano extendida. Además, cuenta con bancos de peces multicolor, como sargentos mayores, pargos y peces ángel. Rayas águila y hasta tortugas marinas suelen nadar cerca de los visitantes. No hay hoteles, ni restaurantes, ni construcciones alrededor, solo naturaleza pura. Forma parte del sistema arrecifal mesoamericano,
el segundo más grande del mundo después del de Australia. El cielo no es solo un nombre, es una experiencia. Es ese lugar donde los sentidos se silencian y el alma se asombra. Nadar entre estrellas de mar, en aguas que parecen vidrio líquido, te hace sentir como si flotaras entre constelaciones. En un mundo lleno de ruido, el cielo es ese rincón de México donde la naturaleza te recuerda lo inmenso que puede ser lo simple. No es solo una playa, es un pedazo de paraíso que flota entre el mar y la eternidad. Playa del Amor, Islas Marietas, Nayarit. Imaginas una playa escondida dentro de una cueva gigante, donde el sol entra solo desde un agujero en el techo natural y el mar se filtra suavemente por un túnel rocoso. Existe, y está en México. Se llama Playa del Amor, en las Islas Marietas, y es uno de los destinos más sorprendentes y secretos del país. Un lugar donde el amor, la aventura y la naturaleza se unen como en ningún otro sitio del planeta. Esta joya se encuentra dentro del Parque Nacional Islas Marietas, a unos 35 kilómetros de la costa de Nayarit, frente a Punta de Mita y la Bahía de Banderas. Solo se puede acceder en lancha o tour autorizado, generalmente desde Puerto Vallarta, Sayulita o Punta de Mita. Playa del Amor es una playa dentro de una formación rocosa circular, como si fuera un cráter abierto. El acceso es posible solo nadando por un túnel marino, de unos 20 metros, cuando la marea lo permite. Playa del Amor tiene arena blanca y fina, protegida por paredes naturales de roca volcánica. El contraste entre el cielo abierto en la cúpula, las sombras de la caverna y el agua azul cristalina, crea un ambiente único en el mundo. Alrededor de la playa, las Islas Marietas ofrecen formaciones rocosas, grutas y vida marina impresionante. Desde el aire, Playa del Amor parece una piscina oculta en el corazón de la tierra. Una imagen viral que ha dado la vuelta al mundo en redes sociales. El parque marino es parte de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO. En temporada, se pueden ver ballenas jorobadas, delfines y mantarrayas. Solo un número limitado de personas por día puede visitar la Playa del Amor debido a su fragilidad ecológica. Se requiere permiso oficial y guía certificado. La playa fue creada accidentalmente por pruebas militares realizadas a inicios del siglo XX por el gobierno mexicano, lo que dejó esta cavidad natural. Se le conoce también como la playa escondida, porque solo se revela desde el cielo o al nadar por el túnel. A pesar de su fama mundial, solo se puede permanecer en ella por 20 a 30 minutos para evitar daños al ecosistema. La Playa del Amor no es solo un lugar, es una experiencia que se guarda para siempre en el alma. Su acceso escondido, su cúpula abierta al cielo y su misterio natural nos recuerdan que en México existen rincones tan únicos, tan especiales, que parecen haber sido creados para soñadores. Aquí, en esta playa secreta, el tiempo se detiene, el mar susurra historias antiguas y el amor por la vida, la naturaleza y la belleza se siente más vivo que nunca. Playa Chipegua, Oaxaca. Imagina una playa donde el mar toca dunas gigantes que parecen sacadas del Sáhara, y la arena brilla como oro bajo un cielo azul interminable. Sin hoteles, sin ruido, sin turistas. Solo tú, la naturaleza y un paisaje tan irreal que parece de otro planeta. Bienvenidos a Playa Chipegua, en Oaxaca, uno de los secretos mejor guardados del Pacífico mexicano. Playa Chipegua se encuentra en el municipio de San Pedro Guamelula, al este del estado de Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec. Está a unos 40 minutos de Salina Cruz y cerca del pequeño pueblo de Santa Gertrudis Chipegua, que le da nombre. Este lugar sigue siendo desconocido para el turismo masivo, lo cual lo convierte en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y escenarios inusuales. Playa Chipegua tiene playas extensas, vírgenes y tranquilas, sin construcciones ni aglomeraciones. Sus dunas gigantes junto al mar son ideales para caminatas, fotografía o sandboard. En Playa Chipegua pueden disfrutar de una puesta de sol impresionante sobre el Pacífico con reflejos dorados sobre la arena. El contraste entre el desierto costero y el azul profundo del océano crea un paisaje único en México. Perfecta para caminata por las dunas y la playa infinita. Las dunas de Chipegua han sido comparadas visualmente con el desierto de Sáhara, pero con mar al fondo. Aquí no hay hoteles, ni restaurantes, ni turismo organizado, lo que la convierte en una de las playas más vírgenes del país.
Es común ver a pescadores locales en pangas tradicionales, lo que añade un toque cultural auténtico a la experiencia. En Playa Chipegua pueden disfrutar de un día completo de playa virgen y relajación total. Acampar con vistas al mar y dormir con el sonido de las olas. Ten precaución con las corrientes, no hay salvavidas ni vigilancia, y el oleaje puede ser fuerte. Si quieres interactuar con locales, acércate al poblado de Chipegua y prueba pescado fresco cocinado en horno de tierra. Playa Chipegua no es solo un destino, es una experiencia profunda de libertad. En su silencio, en su horizonte sin límites, en sus dunas solitarias y en su mar inmenso, uno puede redescubrirse, desconectarse del ruido del mundo y conectar con la esencia de lo natural. No hay señal, no hay hoteles, solo tú, el viento y el Pacífico. Porque a veces, los lugares más simples son los que más nos transforman. Y Chipegua, sin duda, es uno de esos rincones mágicos que México aún guarda para quienes se atreven a buscar lo auténtico. Playa Los Frailes, Baja California Sur. ¿Y si te dijera que existe una playa virgen, rodeada de montañas volcánicas, donde no hay hoteles, ni ruido, ni señal de celular, solo el sonido del mar, aves marinas y un cielo tan azul que parece infinito? Este lugar existe, se llama Playa Los Frailes, y es uno de los secretos mejor guardados del Pacífico mexicano. Playa Los Frailes se encuentra dentro del Parque Nacional Cabo Pulmo, en el municipio de La Paz, Baja California Sur. Está ubicada a unos 60 kilómetros al norte de San José del Cabo y a unos 40 minutos de Cabo Pulmo, por caminos de terracería. Este aislamiento ha sido su mejor protección. Es una playa de arena dorada y mar cristalino, rodeada por cerros de origen volcánico que forman una bahía semicerrada. En Playa Los Frailes el mar aquí es tranquilo, ideal para nadar, hacer snorkel o simplemente flotar y disfrutar del silencio. Desde la orilla puedes observar la transparencia del agua, con peces, mantarrayas pequeñas y vida marina sin necesidad de alejarte. Los cerros de roca rojiza al atardecer crean un contraste de colores espectacular, azul turquesa, dorado y rojo encendido. Playa Los Frailes está dentro del área natural protegida del Parque Nacional Cabo Pulmo, famoso por tener uno de los arrecifes de coral más antiguos del Pacífico americano, con más de 20.000 años. Este ecosistema alberga más de 300 especies de peces tropicales, tortugas marinas, mantarrayas, lobos marinos y en invierno, ballenas jorobadas, aves costeras como garzas, fragatas, pelícanos y más. Por su biodiversidad, la UNESCO lo declaró Patrimonio Natural de la Humanidad en 2005. La playa recibe su nombre por los dos grandes cerros gemelos que la rodean, conocidos localmente como Los Frailes. Aunque parece aislada, Playa Los Frailes es una de las pocas playas vírgenes legales para acampar en Baja California Sur. No hay construcciones, restaurantes ni hoteles, aquí lo único que se construye son recuerdos inolvidables en la naturaleza. Puedes ver bioluminiscencia ocasionalmente en las noches sin luna. Playa Los Frailes ha sido considerada una de las mejores playas secretas de México por viajeros internacionales que buscan lugares remotos. Playa Los Frailes no tiene lujos, pero lo tiene todo. No hay hoteles 5 estrellas, pero sí un cielo de millones. No hay ruido, pero sí el murmullo del mar y el canto del viento entre las montañas. Aquí uno recuerda lo simple, lo esencial, lo que verdaderamente importa. Es un lugar para reencontrarse con uno mismo, para amar la naturaleza, y para entender que México es mucho más que playas turísticas, también es santuario, silencio y belleza intacta. Si alguna vez quieres saber cómo se sentía el mundo antes del turismo masivo, ven a Los Frailes. Playas Casels-Caselito, Quintana Roo. Existe una playa en el Caribe mexicano donde puedes nadar entre aguas cristalinas, explorar un cenote secreto en la selva y ver cómo las tortugas marinas desoban bajo la luz de la luna. Esta joya no está en los catálogos turísticos, está en Casels-Caselito, uno de los tesoros mejor guardados de Quintana Roo. Ubicada entre Playa del Carmen y Tulum, esta playa se encuentra a tan solo 17 kilómetros al norte de Tulum, en el municipio de Tulum, Quintana Roo. Se accede fácilmente por la carretera federal 307, pero su falta de infraestructura turística la mantiene prístina y poco visitada. Playas Casel tiene arenas blancas y suaves, bañadas por un mar azul turquesa transparente. Rodeada de selva virgen,
lo que la protege del desarrollo urbano. Aquí se encuentra el cenote Escaselito, un pequeño oasis de agua dulce escondido entre los manglares. La playa forma parte de un santuario natural protegido, por lo que no hay hoteles, ni bares, ni ruido, solo naturaleza pura. En temporada de mayo a octubre, es uno de los principales puntos de anidación de tortugas marinas en el Caribe mexicano. Desde 1998, Escaselito ha sido decretada como área natural protegida y hoy es uno de los principales refugios para la tortuga caguama y la tortuga blanca en México. Durante la noche, en temporada, puedes ver cómo llegan desde el mar para desovar y, si tienes suerte, presenciar la liberación de crías recién nacidas. Escaselito alberga más de 200 especies de aves, flora costera y selva baja. Es uno de los pocos lugares donde coexisten arrecifes, duna costera, manglar, cenote y selva en un solo ecosistema. El nombre Escasel proviene del maya y significa dos entradas de agua, por la combinación de mar y cenote. Escaselito no es una playa para ver y olvidar, es una playa para sentir, para respirar, para recordar. Aquí, el mar canta suave, los árboles susurran historias antiguas y la tierra palpita con vida. No hay hoteles, ni fiestas, ni lujos. Pero hay algo más poderoso, la conexión directa con la naturaleza. En Escasel, entiendes que el lujo verdadero está en lo simple, en lo natural, en lo auténtico. Y cuando camines por esta playa, sabrás que aún existen rincones en México donde el paraíso todavía es posible. México no solo tiene playas, tiene verdaderas obras de arte esculpidas por la naturaleza. Desde las costas tranquilas de Baja California hasta las aguas cálidas del Caribe, estas 10 playas nos recuerdan que México es un mosaico de belleza, diversidad y magia natural. Y lo mejor es que muchas de estas joyas aún están lejos del turismo masivo, esperando a que viajeros conscientes las descubran y las cuiden. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas playas te sorprendió más? ¿Cuál agregarías tú a esta lista? Si te gustó este recorrido, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite desconectarse en un paraíso natural. Porque viajar por México es viajar por lo extraordinario.